Los conceptos estéticos son atrayentes para más o menos el 90% de los estudiantes de filosofía, y es algo totalmente entendible. Estas categorías estéticas nos permiten comprender nuestras sensaciones no solo cuando percibimos arte, sino cuando nos enfrentamos a los objetos de nuestro mundo. Así que es totalmente normal que no solo sean ampliamente atrayentes, sino además que son muy importantes. Ya hablé en mi canal de la dominación del concepto de la belleza dentro de la historia de la estética. No obstante, ¿qué ocurre cuando este concepto cae en desuso? Pues la respuesta es muy fácil, aparecen numerosos conceptos que son muy interesantes en el momento de estudiar filosofía. Hoy venimos a hablar de una de estas propuestas que dejará de lado el concepto de belleza. Además, este concepto es uno de los más famosos dentro de la historia de la estética. Sí, estoy hablando del concepto propuesto por autores como Kant o Burke, el concepto de lo sublime. Y este concepto se aleja muchísimo de la noción de la belleza, que nos produce agrado. La percepción de lo sublime, que inicialmente se relaciona con la naturaleza, es aquella que se da cuando percibimos aquello que nos desborda, que no somos capaces de controlar, aquello que su inmensidad nos supera. Pero no obstante, cuando nosotros estamos teniendo esta percepción, lo que nos damos cuenta es de nuestra propia finitud como seres humanos, al compararlo con aquello que es infinitamente poderoso o infinitamente inmenso. Kant lo que hará será dividir estas sensaciones en dos tipos, lo sublime matemático y lo sublime dinámico. Veamos esto un momento porque es muy interesante y nos va a permitir entender mucho mejor el funcionamiento de esto. En la crítica del juicio, Kant lo que hace es decirnos que hay dos tipos de percepción sublime. Vamos con la primera. Lo sublime matemático es aquella percepción que aparece cuando observamos algo que es mucho más grande que nosotros. Por ejemplo, podemos imaginarnos una gran ladera y una inmensa montaña que se erige ante nosotros, o incluso una catedral gótica. Lo que nos está diciendo aquí Kant es que al percibir algo tan grande nos damos cuenta de que somos mucho más pequeños que eso, percibiendo así nuestra finitud en un sentido de tamaño. No obstante, el otro tipo de percepción sublime es un poco más oscura. Lo sublime dinámico para Kant aparece cuando nosotros tememos por nuestra vida, estando desde un lugar seguro, por supuesto. Vamos a poner un ejemplo porque es bastante interesante. Cuando las fuerzas de la naturaleza se desatan ante nosotros, podemos percibir esa finitud. Podemos darnos cuenta que nuestra vida podía acabar si estuviéramos en el lugar equivocado. Evidentemente, en estos momentos, cuando lo percibes, lo que estás sintiendo es lo sublime. Sientes tu finitud al darte cuenta de que la naturaleza es tan poderosa que puede arrebatarte tu vida. Es decir, lo que está diciendo aquí Kant es que en este momento sientes los límites de tu existencia a partir de la infinitud del poder de la naturaleza. Volvemos a relacionarnos con lo infinito, pero esta vez en un sentido dinámico, de poder. Con esto podemos ver que la percepción de lo sublime se aleja mucho de la percepción de lo bello, siendo muchísimo más oscura y aterradora. Pero esta sensación artísticamente es muy elevada. Las obras de arte muchas veces tratan de representarla o hacer que sientas una representación de la misma. Pues al percibir lo sublime, estás sintiendo tu propia finitud y estás en contacto con tu propia existencia. Pero bueno, te incito a investigar sobre este tema porque es muy chulo. Dejo por aquí abajo mi canal por si queréis cotillear y os dejo leyendo. ¡Chao!